Ok, entonces vamos a continuar usando oraciones con adjetivos. Recuerden, un adjetivo describe a un sustantivo. Un adjetivo se usa para describir algo o alguien. En la declaración afirmativa voy a poner el sujeto más el verbo ser o estar más el adjetivo. Esto es igual que en el español. Él es alto. Para decir él es alto, digo he is tall. Pero en el inglés normalmente en conversación se van a combinar estas dos palabras. En la forma corta, he's tall. Esa es la declaración afirmativa. En la declaración negativa, ponemos el sujeto más el verbo ser o estar negativo más el adjetivo. Entonces, la única diferencia es que voy a usar el verbo ser o estar negativo, que es am not, isn't o aren't. Para decir él no es alto, digo he isn't tall. Y por último, para la pregunta, pongo el sujeto más la palabra, oh, perdón, pongo el verbo ser o estar primero, el último el adjetivo. Para preguntar, ¿él es alto? Pongo is he tall. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ok. Entonces vamos a practicar usando oraciones con adjetivos en el ejercicio que está aquí en la página 38 del libro de texto. También vamos a usar la respuesta corta negativa. La respuesta corta negativa sigue esto. Ponemos el no más el sujeto más el verbo ser o estar negativo. Am not, isn't o are not, aren't. Por ejemplo, para responder a la pregunta ¿él es alto? Con la respuesta corta negativa digo no, y isn't. No, él no es. Vamos a usar estas fórmulas para poder contestar aquí estas preguntas. Mira, cada dibujo tiene debajo del dibujo una oración. Esta oración siempre empieza con tell me. Tell me es
dime o cuéntame. About quiere decir sobre. No siempre empieza con tell me about, cuéntame sobre. La número 1 es tell me about your computer. La número 1. Tell me about your computer. Luego está un espacio aquí y luego dice new. Allí lo primero que van a hacer van a completar la pregunta. Pues la pregunta, como vienen aquí, está aquí. Pregunta. Empiezas con el verbo ser o estar y luego el sujeto y luego el adjetivo. Entonces necesitas que poner el verbo ser o estar primero. Pero para saber cuál verbo ser o estar vas a usar, necesitas que poner atención al sujeto. ¿Sobre qué está preguntando? La computadora, your computer. La computadora es una cosa, un it. Y el verbo ser o estar que uso con it es is. Entonces empiezo con is it new. Poniendo el verbo ser o estar, is it new. El libro ya te da el adjetivo. Nomás vas a poner el verbo ser o estar y el sujeto para completar la pregunta. Ya que termines la pregunta, vas a responder. Pero primero vas a responder con la respuesta corta negativa. Empieza con no. Y luego si miras vas a poner el sujeto. Y luego el verbo ser estar negativo, que es apropiado para el sujeto. Aquí el sujeto es la computadora, que es un it. Entonces el sujeto es it. Y el negativo, el verbo ser estar negativo que usamos con it es isn't. No, it isn't. Entonces cuéntame sobre tu nueva computadora. ¿Es nueva? No, eso no es. Eso refiriéndose a la computadora. Y por último van a poner una oración completa diciendo lo que sí es usando el adjetivo opuesto. Entonces, si no es nueva, es vieja. Entonces van a decir eso, siguiendo la regla de la declaración afirmativa. No sé qué dice. Ok, se borró. No sé por qué. Ok, entonces la número 1 otra vez. Tell me about your your computer. Is it new? Luego la respuesta corta negativa. No, it isn't. Y luego la respuesta larga que van a decir, si no es nueva, entonces es vieja. Entonces van a poner it is old. Pero practicando la forma corta van a combinar estos dos. It's old. Pues completaron la pregunta, la respuesta corta negativa y luego la respuesta con el nuevo adjetivo, usando el adjetivo opuesto. ¿Alguna pregunta sobre lo que van a hacer? Este ejercicio continúa en la página siguiente. Hay 10 en total. ¿Alguna pregunta? Ok. Pues, comiencen. Si necesitan ayuda, déjenme saber.
¿Es 5 minutos más? Ok, Yolanda, ¿sí me escuchas? Sí, perdón, maestro, tuve una cita. Está bien. Estamos haciendo la página 38 en el libro de actividades. 38. Gracias. ¿Sí? Aquí en la página 38 va a completar estas oraciones, como aquí en estos ejemplos que está acá. Ujú. La primera oración siempre empieza con tell me about. Tell me about quiere decir cuéntame sobre o dime sobre. Entonces, si miras la número 1, tell me about your computer. Cuéntame sobre tu computadora. Y luego vas a completar la pregunta. La pregunta tiene un adjetivo, siguiendo esta fórmula de acá. Empieza con el verbo ser o estar, luego el sujeto y luego el adjetivo. Entonces, te está preguntando sobre la computadora, que es una cosa. Por eso el sujeto es it. Si miras aquí, ya hice la número 1. Tell me about your computer. Is it new? Usamos it porque se refiere a la computadora. Ajá. Y ¿Sí? usamos el verbo ser usar is con it. Y el new, el libro te la da. Lo nuevo. Ajá. Entonces, te está preguntando, ¿es nueva tu computadora? Siempre vas a responder primero con la respuesta corta negativa. Ajá. No, No. it isn't. Y. Ese. Siguiendo la regla de la respuesta corta negativa, que ponemos no, luego la coma, No. luego el sujeto y luego el verbo ser o estar negativo que es apropiado para el sujeto. ¿No? Ajá. Estoy hablando de la computadora, que es una it. Por Ujú. eso el negativo es isn't, no es. Ese. Ajá. Ok, entonces ya pusiste la, completaste la pregunta. Is it Luego new? primero pusiste la respuesta corta negativa para decir no. Entonces, ¿es nueva? No, no es. Entonces, si no es nueva, tiene que ser vieja. Entonces vas a Ajá. decir eso, Old. es vieja, siguiendo la regla de la declaración afirmativa, con el sujeto, más el verbo ser o estar, más el adjetivo. Este adjetivo tú lo vas a poner, es lo opuesto al adjetivo que el libro te da. Bueno, porque si Ajá. no es nueva, es vieja. Sí. It's old. Entonces todo junto, tell me about your computer. Is it new? No, it isn't. It's old. Cuéntame sobre tu computadora. ¿Es nueva? No, no es. Es vieja. De esa manera va a hacer este ejercicio. Continúa en la página siguiente. Hay 10 en total. ¿Alguna pregunta? No, gracias, maestro. Ok, a este ya lo habíamos empezado, pero trata de hacer todas las que puede. Sí, está bien, gracias. Vamos a ir como 5 minutos más. Sí, gracias. Inés y Alberto, ¿alguna pregunta o está bien? Ahí van. Yo voy a ver despacio. Ok, está bien. Gracias. Yo, maestro, ¿Tiene pregunta sí ahí tengo va? una pregunta. Ok. Este, como, bueno, ya hice, es que lo que no entiendo es como, pues ya en la segunda y en todas casi da, pero lo que pasa es que aquí dice, como en la 3 habla de ellos, ¿ah? Ellos. De ellos, ¿ah?
Entonces, pongo they aren't noise. En la primera, Ajá. va a poner la pregunta. Entonces, mira, en la pregunta pone el verbo ser usar primero. Entonces, en vez de they are, lo vas a voltear y decir are they. Entonces, la número 2 o la número 3 son ellos, ¿verdad? Porque son vecinos. Entonces, vas a poner la pregunta primero are they noisy. Ah, son ellos ruidosos. Recuerden que si necesitan que repasar el vocabulario, pueden ver el vocabulario al principio del capítulo, creo que es la página 25. Ujú. Ok, entonces esa es la pregunta. Ok, ya le respondo, no, they aren't, Ajá, no, ¿sí? they aren't. Así. Y ya la otra, en la que sigue, ¿qué le pongo? Ellos, ¿qué? A ver, ahí, Entonces, es que no lo entiendo casi en la mayoría, pues, pero sí, más o menos, pues. sí, en la última vas a poner lo opuesto, ¿verdad? Porque te pregunto, ¿son ruidosos? No. Entonces, si no son ruidosos, son callados. Entonces, they are, ahora sí la pones así, they are. Pero para practicar ponerla junto, dices there. Ok, ¿Recuerdas cómo se sí, dice callados? no, Eh, Se dice quiet. quiet. Sí, entonces, ¿ellos son ruidosos? No, ellos no. Ellos son callados, quiet. Miras en la página 25. Ahí vienen todos. O no, 25 no. 35. 35. Ok. Ok, en la Ok, 35 aquí estaba lo del vocabulario. ok, ok, pues thank you, ya nada, eso era todo. Que si tienen una pregunta, déjenme saber. Ok.
Maestro, una pregunta, por favor. Sí, ¿cuál es la pregunta? Sí, como por ejemplo la 9. Dice, tell me about the question in your English book. Sería, is it difficult? Ah, no, es ¿No? they, porque si miras son questions con la S. Las preguntas. Y porque es más de una, usamos they. De is, They are are, they? they are. Pero porque es Gracias. pregunta, lo pones al revés. Are they Are difficult? they difficult? Y sobre la respuesta, no aren't. No, No, they, no, they aren't. ajá. Gracias. Ok, estaba hablando con un nuevo estudiante por teléfono ahorita. Entonces vamos a ir como unos 2 minutos y repasamos. Sí, gracias.
¿Qué clase? Vamos a repasar. Vamos a empezar con la número 2. Inés, ¿quieres leer esta? Todas las oraciones de la A ver, número 2. si muestra, a ver si lo hice aquí. Tell me about your new boss. Is he young? No, isn't. He's old. Muy bien. Ahora la número 3. Yolanda. Sí. They me about your neighbors. Are they nosy? No, they aren't. They're quiet. Ajá. Pero cuidado con esta palabra. ¿Con cuál? Noisy. Noisy. Ay, siempre me sale Noisy. mal. Noisy. Ah, así. Que se escuche esa I que está en medio. Noisy. Oh, ajá. Gracias. Ok. Y la número 4. Alberto, ¿quieres decir esta? No, maestro, esa no la hice. Mejor le digo la 5. Ok. Entonces, Inés, ¿puedes decir la 4? Tell me about the Black's restaurant. Is it cheap? No, it's expenses. Isn't. Isn't expenses. Ah, ok. Pues primero pones no, it isn't. Y luego, it's expensive. O no posee X. Gracias. Y, a ver, dime esta palabra otra vez. About. About. No es about, es about. ¿Cómo? About. 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 Gracias. Ahora la número 5. Alberto. Oh, tell me about your brother. Is he tall? No, he isn't. He's fit. ¿O cómo se dice? Yo creo que mejor chaparro o bajito. Short. Oh, short, okay. A la número 6, Yolanda. Sí. Tell me about your sister. Is she single? No, she isn't. She's married. Ah, muy bien. Pero ¿me puedes leer soltero otra vez? Soltero. Single. Single. Como la dijiste Single. ahorita. No, Single, ¿no? no. Single. Single. Ajá, sí. Así como la dijiste. Ah, No es single. no, Single. single. Oh. No. Single. Single. De esta manera. Como A ver. single. Single. Oh, con U. Single. Sí. Gracias. Ok. Creo que ya todos dijeron 2. Tenemos un voluntario para el número 7. ¿No? Ok. Tell me about Nancy's cat. Is it pretty? No, isn't. No, it isn't. It's ugly. 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 ¿Y puedes pronunciar esta otra vez? Sí. About. Así como la dijiste ahorita. La primera vez dijiste about. Es about. About. ¿Qué un voluntario para la número 8? Tell me about
Ron and Betty's dog. It is little. No, it isn't. It's que no, ya no supe. Big, puedes poner. It's Ok. big. Más cuidado con la pregunta, es de la otra manera. Is it little? La número 9, ¿alguna voluntario? ¿Yo? Ok. Tell me about the question. Is your English book? Are they difficult? No, they aren't. They're easy. Y un voluntario para la última. Yo. Ok. Tell me about Santa Claus. Is he thin? No, he isn't. He's heavy. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este ejercicio? Oh, yo maestro, lo que no entendía como el he isn't, ¿para qué lo utiliza como para decir él no o cómo? Sí. Él no es. He isn't. Él no es. Entonces, si lo pones en la respuesta corta, es no, he isn't. O si alguien te hace a ti una pregunta, como ¿él está trabajando? No, he isn't. Para decir no, no está. O, Nomás o, él, decir isn't. o él es gordo, no, he isn't. Para decir no. No, he isn't, ok. Y ya cuando le pone, pues, ya it's, ya lo que es, ¿no? Ya como it's, ya, o it is, ¿no? Así como lo digo, ¿no? Sí. Por ejemplo, si quieres decir ah, él es alto, he's tall. Como si es una cosa y es nueva, it's new. Para decir lo que sí es en afirmativo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Que vamos a continuar. Entonces aquí en la página 40. Aquí tenemos maneras de referirnos al clima. Pues la página 40 en el mismo libro. En el inglés, cuando nos referimos al clima, siempre usamos el sujeto it. Entonces, para decir está soleado, decimos it's sunny con el sujeto it, porque el clima es una cosa. Entonces, repitan. Soleado se dice it's sunny. It's Sunny. sun. Para nublado se dice it's cloudy. It's cloudy. It's cloudy. Para decir está lloviendo, it's raining. It's raining. Para decir está nevando, it's snowing. It's It's snowing. Otra vez, it's snowing. it's Snowing. snowing. Cuidado de que no le ponen una E. It's snowing. Ajá, y para está caliente, it's hot. It's hot. ¿Es Está- con A o con it- O? It's hot It's hot. con una O. Hot. It's hot. Ajá. Porque con una A, it's hat, es un sombrero. Oh, ajá. Pero con gracias. una O es caliente, hot. Caliente. It's hot. Si está cálido, se dice it's warm. It's warm. Si está fresco, se dice it's cool. It's It's cold. cool. Pero si está haciendo frío, como está muy frío, it's cold. It's cold. cold. En estas sobre temperatura también pueden modificarlo con very. Por ejemplo, it's very hot, para decir es muy caliente. It's very hot. O it's very cold, para decir
es very muy cold. frío. It's very cold. Pero la parte importante es de siempre recordar que en el inglés necesitamos que poner it para el clima. Ujú. Estos todos están escritos en afirmativo. Si lo quieres decir en negativo, más dices isn't. Por ejemplo, si no está caliente, it isn't hot. It isn't. ¿Alguna pregunta sobre esto? Perdón, ¿puede repetir por favor por ejemplo, si no está caliente, ¿cómo se dice? It, it isn't hot. Isn't hot. Oh, Nomás usando el verbo cero estar negativo. isn't. Ujú. Pero no utiliza el it con ese, ¿no? ¿O No, no? no, no, no. No, nomás el verbo. Sí, porque recuerden que it es una palabra. Es otra diferente palabra. Pero cuando las juntamos, dice it. Pero it no es una palabra. It es dos palabras, estas dos juntas. Y la forma negativa de is not. Entonces, it is not. Entonces, no podemos decir it isn't. Porque entonces en este caso ponemos el is dos veces. Porque recuerden, esto es corto para it is. Entonces, si dices isn't, es como decir de forma larga, it is not. Por eso no se puede decir it isn't, porque lo que realmente está diciendo es it is not. Se repite. Por eso se usa uno o el otro, no los dos. En el afirmativo puede decir it, pero en el negativo, it isn't. ¿Y Sin cómo, la S. y entonces cómo dice que se dice? ¿Qué? It, It, it it. es la palabra eso o esa. Y en el Pero cómo dice español, que está caliente o está muy caliente, ¿cómo es lo que dijo? si quieres decir está caliente, it's hot. Si Y quieres está muy, decir, si quieres enfatizar como está muy caliente, ajá. dices it's very. Estamos usando la palabra muy. Very quiere decir muy. It's very hot. Ah, por eso es lo que le decía que si utilizaba el it's very hot, el it is, como el it is, pero very hot, no, ¿cómo? Sí, se puede decir así. It's very hot. Ah, ok. ¿Ese Pero sí, qué sí, quiere decir en español? Dijo Master, disculpe. no es muy caliente. O que diga, es Es- muy caliente. Es muy caliente, ¿no? Very quiere decir muy. Y si dice it, nada más it, very hot, no se puede dar. No, no. Necesita el verbo ser o estar. O el verbo ser estar, ok. Así, esto no se puede decir. Se tiene que decir, it is very hot o de forma corta, it's very hot. Si quiere decir no está muy caliente, it isn't very hot. Que no está muy caliente. Una agua fría para que se te quite. Pero Muy recuerden caliente. que very Agarra agua quiere fría. decir Te va a ayudar. muy. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo dijo que se dice no está caliente en inglés? It isn't hot. ¿Cómo? It isn't hot. Gracias. Usando el verbo más manos al verbo cero estar negativo. Ajá. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, gracias. Ok, vamos a practicar esto. Entonces, en el otro libro, ¿Está haciendo tu tarea? en la página 32. Esta página que miran aquí.
aquí en esta página, si miran en el dibujo de arriba, está el nombre de varias ciudades. Y luego está un dibujo al lado del nombre. Dado esa información, van a responder a estas preguntas. Todas estas preguntas empiezan con how's the weather, que quiere decir cómo está el clima. Por ejemplo, la número 1. How's the weather in Mexico City? ¿Cómo está el clima en la Ciudad de México? Entonces buscan Mexico City. Luego si miran está a 70 grados. Entonces está cálido. It's warm. Pero la número 2 dice how's the weather in Miami? Si miras a Miami, ¿cómo está el clima? Miami está. It's sunny. It's sunny. Está soleado. Lo van a poner it's sunny. It's Cuando llegan a la número 9, se inventan su propia. Cómo está en su ciudad. No sé si hay una palabra para ahumada. Porque ahorita nuestro clima está lleno de humo. Da mucho humo. Allá en Santa Paula no está con humo. Acá hay mucho humo en Oxnard. No, no mucho. No, nada, no se ve casi así. Nublado. Nublado. No, acá todos se miran. Bueno, pues ya ahora a estas horas no, pero todos se miran anaranjado acá. Oh, no. Bueno, se miraba poquito hace rato, pero hace rato. está, sí se ve nublado, pero es por el humo. Ujú. Ok, entonces, ¿alguna pregunta sobre lo que van a hacer? No. Ok, empiecen. Si tienen una pregunta, déjenme saber. Mande. Está bien. Pero no te enojes. Mamá, pórtate bien. Ya. Ten cuidado.
¿2 minutos más? Esmeralda. ¿Qué clase vamos a repasar? La número 3. Inés, ¿quieres decir esta? Ajá. ¿La respuesta o todo completo? Todo completo. Hawks, dog, water is New York. Okay. How's the weather in New York? In New York. Is running. Yo creo que ese es nevando. It's snowing. No, estoy en el número 4. Es is snowing. El 3. ¿La puedes decir otra vez? ¿La respuesta? Sí. Is snowing. Ok. La número 4, Yolanda. Sí. Has the water is Rome. In It's Rome. in Rome. It's raining. Ok. La número 5. Alberto, ¿la puedes decir? Perdón. ¿Quieres decir la número 5? La 5. Sí. House. No, sí. House. The water in San Francisco
It's cold. Ajá. Pero cuidado con este. No es water. Water es agua. Esto se pronuncia weather. Weather. Ajá. Weather. Yo- Weather. Ahora la número 6. Inés. Sí. How's the weather in San Juan? It's hot. ¿Cómo? It's hot. Ajá. Sí, porque la primera vez escuché it's hot. Nomás uno. Ajá. Que la Gracias. número 7, Yolanda. Sí. Has the weather in Seoul, it's cold. Ajá. Pronuncia la primera palabra otra vez. Has the weather in House. Seoul, house. Ajá, house. Como casa, house. Como casa. House, the weather in Seoul, it's cold. Ajá. Cuando está solo se dice how, pero cuando le ponemos la apóstrofe S junto, house, como Es casa. house. Sí, porque juntamos el verbo ser usar is, lo juntamos ahí. Oh, ajá. Gracias. Ok, la número 8, Alberto. La 8. House. House. ¿Cómo se dice? A ver, es el primero. La primera palabra, house. Ajá, la primera. Sí, House. la dijiste bien. Okay. House the weather in Tokyo. It's cloudy. A ver, entonces esta es un poquito más de una E. Weather. Weather. Ajá. Weather. Y nublado es cloudy. 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 It's cloudy. Ajá, así. Muy bien. Ahora un voluntario para la 9. Yo. How's the weather in your city? It's cloudy. Ok. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? Yo la tengo diferente, yo la tengo como it's cold. Como fresco, porque yo me siento como, está como fresco, no sé. Sí, sí, está un poquito. No, ¿Verdad? no sé cómo está allá, pero aquí sí está medio fresco acá. De las dos maneras se puede. Pueden decir Sí. it's cloudy and cold. Así que es de las dos. Pues alguna pregunta. Ok, vamos a ahora, si voltean la página, a la página 33. Ah, pues aquí tenemos los números. Pues vamos a repasar cómo decir los números en el inglés. Similar al español, de 0 a 19 necesitan que memorizar estos números. Cada número tiene su propio nombre, de 0 a 19. Ya empezando con el número 20, podemos seguir una regla para poder decir todos los otros números, pero de 0 a 19 necesitan que memorizarlo. Aquí en la página 33 tienen esos números. Yo lo voy a leer, ustedes lo repiten. 0 se dice zero. 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 Aunque este número se llama zero, muchas veces cuando lo dictan en el inglés, dicen O. O, Por como si ejemplo, fuera una O. sí. Por ejemplo, el código de área 805, 805. Ay, Muchas personas van a decir mejor O cuando están dictando este número para decirlo más rápido. Entonces puede que alguien le diga número de teléfono 805 o tal vez le digan 805, pero los dos se refieren a cero.
¿Alguna pregunta sobre eso? No. El siguiente, 1 se dice one. One, One. 2 se dice two. two, Two. 3 se dice three three, Three. con el TH. Porque con three. la T fuerte es un árbol. Tree. Cuando es Three. tree es árbol, tree, Ajá. Como escuchen la diferencia. Árbol se dice tree. 3 se dice three. tree, Y número 4, four. four, Four. Número 5, five. Five. five, Número 6, six. six, Six. Número 7, seven. seven, Seven. Número 8, eight. eight, Eight. ¿Cómo? Eight. Eight. No, eight. Eight. La GH eight, no se pronuncia. Nomás se dice eight. eight, Eight. eight. La G y la H no se pronuncian. No. Eight, Eight. Número 9 se dice nine. nine, Nine. Número 10, ten. ten, Ten. Número 11, 11. 11, 11. Número 12, 12. 12, Número 13, 13. 13, 13. Es el TH. 13. 13. Ah, 13. recuerden, la lengua se pone en medio de los dientes y se deja la lengua plana. No toca la parte de atrás de los dientes, no toca la parte de arriba de la boca. 13. 13, 14. 13, Ajá. Número 14, 14. 14, 14. Número 15, 15. 15, 15. Número 16, 16. 16, 16. Número 17, 17. 17, 17. Número 18, 18. 18, 18. Número 19, 19. 19, Como pueden ver, esos de 0 a 19, ni un nombre se repiten. Cada uno tiene su nombre propio, igual que en el español. Necesitan que memorizarlos para poder saber cómo decirlos. Si también notan, empezando con el número 13 a 19, todos estos números terminan en teen, T-E-E-N. En el, en el inglés existe esta palabra, teenager. Esto quiere decir adolescente. Quiere decir que tiene de las edades de 13 a 19. Teenager. En ¿Cómo se plural, pronuncia? teenager. Teenager, Teenager. teenager. Y si son más de unos adolescentes, le agregas la S. Teenagers. Cheers. Pero si hay una forma corta de decir esta palabra, en singular dicen teen. 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 Teen Y- también significa lo mismo de adolescente. Sí, teenager. Es corto para teenager. Entre las edades de 13 y 19. Y si es plural, la forma corta se dice teen con una S. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ok. Empezando con el número 20, todos los números siguen una regla. Entonces no necesitan que memorizar cómo se dice cada
número, nomás necesitan que saber la regla. Pero lo que sí necesitan que memorizar es cómo se dice la decena. Igual que en el español, decimos el número de la decena seguido por el número del dígito. Por ejemplo, en español sabemos que es 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y para decir todos esos números, nomás digo 60, 62, 64, 75. Nomás pongo el nombre del dígito. Hacemos algo similar en el inglés. Nos vamos a decir las decenas, empezando con 20. Repitan. 20, 20. 20. 30, 30. Duty. No, eso es sucio. Ajá. 30 con el TH. 40. 30. Ajá, 40. ¿Se pronuncia la T? sí, 30. Pero 40. normalmente no la van a pronunciar fuerte, no va a decir 30, no van a decir 30. 30. Y la número 40, 40. 40. Y igual que 30, normalmente la T no se pronuncia fuerte. Más casi como si fuera nomás una R. Ajá. 40. 40. Y es raro escuchar 40. Se va a escuchar 40. 40. Pero en 50 sí se escucha la T. 50. 15. 50. 15. 50, no 15. Estoy escuchando 15 es 15. 50 es 50. ¿Cómo, perdón? 50. 50. 50. Y 60, 60. 60. 70, 70. 70. 70. 80, 80. 80. 90, 90. 90. 90. Aunque esto es la forma correcta de pronunciarlo, a muchas personas, ah, por ejemplo, 70, no van a pronunciar la T y mejor van a decir 70 sin la T. 70. Muchos nativos hablantes también, nativos hablantes del inglés también lo dicen así. 79, por ejemplo, sin la T. Tengan cuidado con eso, no se confundan si gente lo dice así. 75, 99, no le dicen la T. ¿Alguna pregunta sobre las decenas? Una pregunta, maestro. Por ejemplo, si yo quiero decir 40, ¿tendría que decir 41 o 42, 43, Sí. Dices el nombre de la decena seguido 40? por el número del dígito. Un número que voy a decir. Por ejemplo, también si puedo decir 50, 55, 55. 55 Ajá. o 56, 57, 58, 59. 59 Y luego o te vas a 90, 90, 90, 91, 92. 90. Nomás dices, ya, entonces lo único que necesitas que saber para poder decir los números de 1 a 100 es memorizar de 0 a 19 y luego Ujú. memorizar las decenas de 20 a Las 90. decenas. Dirty Y 40. luego ya con eso puedes decir todos los números. Por ejemplo, ¿cómo puedes decir 64? 64, 64. ¿Cómo voy a decir 85? 85, Muy bien. ¿Qué tal 73? 73. Muy bien. Pues sí ven cómo nomás dicen el número de la decena seguido Ajá, por el número el de la número dígito. de la unidad. ¿Cómo se Ajá. dice 100? 100. 100. Sí, 100, sí. 100, la S se pronuncia ahí. Sí, One, 100. 100, Sí, eso es 1. 100. Y para decir números más de 100, nomás dices el nombre de la centena, seguido por el nombre de la décima, seguido por el nombre de la unidad.
Por Por ejemplo, ejemplo, 200, 200, sí, 300, 400, 500, Y mil. 600, ¿Y mil cómo es eso? 700. 1000. ¿Me lo 1000. puede escribir, por favor, el 1000? Así, 1000. Pero sí, Es, igual que las centenas nomás dices 100, 2, bueno. 1000, 2000, Ok, 3000. ok. Entonces, si quieres decir, por ejemplo, 345, dices 300. Ese es el nombre de la centena. Y luego el nombre de la decena, 40. Y luego el Five, nombre de la unidad, 5. five, 345. 300. Ese es 345. Sí. ¿Cómo dirían entonces 567? Five, No, no, six, no. no, 5, 500, 700, 500, 500, ¿no? ¿Sí, no? y 500, pero el otro, 500, 60, 60, 65. 67. ajá, 57. 567. Nomás dices el nombre de la centena, seguido 500, por el nombre de la decena, seguido por el nombre de la unidad. 567. ¿Qué tal? ah, ¿Qué tal esto? 4, 255, 455. 455. Ajá, 455. ¿Y qué tal? 22 le creo. ¿Y qué es? No, pues ya Yo creo sabes. que no. Ok, a ver. Two, 32. two 2000. thousand 60, No, no, pues two, falta la centena. a hundred, So, 2000, two thousand, 200, hundred, Abre la puerta un ratito o la ventana. 2000. Ay, no, no, no. Es 2262. ajá, así. Está medio complicado. No, así como la dijiste. ¿Sí? Eh, sí, nomás, no, realmente no está tan complicado, nomás, 2000. más dices, Practicar. ¿cómo se dice? 2000, 2000. 2000. 2000. Y esta, ¿cómo se dice? 200. Y esta, ¿cómo es? 200. 62. 200. Nomás dices el nombre de la milenia, el número de la centena, el nombre de la décima y el nombre de la unidad. Oh, ajá. Igual que el español. Ujú. 2262. 2262. Aquí sería 2262. Así. Ok. ¿Alguna otra pregunta sobre eso? ¿O ya vamos a practicar? Ok. Pues, solamente van a hacer estos dos ejercicios. Ujú. En la primera le da el nombre del número de forma larga. Ustedes van a escribir el número. Por ejemplo, 24, 24. Y en el otro es al revés. Les dan el número, ustedes van a escribir la forma larga. Por ejemplo, 38 se escribe 38, dando el nombre de la decena y luego el nombre El número de la de unidad. la unidad. ¿Alguna pregunta? No. No, Ok, gracias. comienza.
Métete a bañar. Ok. Ya va a ser a las 8, ya tienes que bañar. Te hablaron en la escuela. Al rato si hablo, contesta. Ya sé. ¿A qué clase vamos a repasar? Entonces la primera es 31. Número 3, 72. Sí. 72. La 4, 46. 46. La 5, 97. Sí. Una pregunta sobre la primera. No. Ok. Ahora, en la otra, Inés, ¿me puedes leer el nombre de este número en inglés? Está bien. 18, A ver otra vez. 18, 3.
Ok. La siguiente, Alberto. A ver, la 55. Ajá. Ahora la siguiente, Yolanda. 99. Muy bien. Yo digo la última, 64. 64. Ok. ¿Alguna pregunta sobre esta página? No. Ok. Ahora, en el otro libro. Tienen la página 44. Aquí en la página 44 es un resumen del capítulo. Tienen preguntas con adjetivos y ustedes van a poner la respuesta corta afirmativa o la respuesta corta negativa. Recuerden que la pregunta sigue esta fórmula. Ponemos el verbo cero estar, Pues el sujeto, el sujeto y por último el adjetivo. el adjetivo. Y en la respuesta corta, en El afirmativo, sujeto pero en la respuesta ok. corta, yes, sujeto, Es Es his. el sujeto, más el el cero adjetivo. estar. El ser está, ok, está bien. Sí, es que estas son respuestas cortas. En la respuesta larga sí ponemos sujeto, cero estar, adjetivo, pero en la respuesta corta afirmativa ponen yes, luego el sujeto, luego el ser estar. Y demás así. Y en negativo ponen no, y luego el sujeto, El sujeto y luego ya el am not, isn't, isn't, aren't. o aren't. El ser estar negativo. Vamos a decir que la pregunta es is y to. Poniendo el verbo ser estar primero, luego el sujeto, luego el adjetivo. Es el alto. Y tiene dos opciones. Vamos a decir que van a responder sí. Sí, ¿Cómo lo responden con sí? yes, He he, is. tar. Nomás así. Yes, he is. Ok, sí, sí. Si fuera la respuesta larga, sí dicen he is tall. Pero en Ok, la respuesta corta, nomás yes, he is. Pero si van a responder en negativo, van a decir no, No, he no, he isn't. isn't. Con el verbo cero estar negativo. Estos rectángulos azules también están aquí para recordarles. Nos van a completar lo que falta en cada una. Por ejemplo, la número 1 ya la hicimos aquí. Es he tall. Y si aquí pueden ver que van a responder en afirmativo. Yes, he is. Entonces, la número 2, ¿qué es lo que le falta aquí? Le falta el verbo zero estar. ¿Cuál es el verbo zero estar que usamos con they? is, Are. Are they are. near? Yes. Luego yes. Luego el Yes, sujeto. they are. Ajá, de esa manera. They are. ¿Alguna pregunta sobre lo que van a hacer? Ok, comiencen. Si tienen una pregunta, déjenme saber y les ayudo. Pero en pregunta, como ahí, bueno, está haciendo la número 2, maestro, como está haciendo como una pregunta, pues le pongo primero el ser estar, ¿no? Aquí en la El número 2. Ajá. is it, ¿no? Is it, They ¿sí, are. no? En la número 2 Sí. ya está el they. Entonces el they ya está ahí. El they es el sujeto. Oh, ok, ya nomás, Entonces, entonces is nomás, ¿verdad? no, el are. El are. El are. Recuerda, y recuerda que aquí en la O el pregunta ellos lleva, ok. are Ya, o am. Va a ser sí, una de ok. estas tres. Entonces,
Ok, are. ok. Ok.
¿Qué Listo, clase? maestro. Vamos a repasar. Entonces, la número 2. Inés, ¿puedes leer esta? La pregunta y la respuesta. Sí. Are they new? Yes, they are. Bien. Número 3, Alberto. Is she short? No, she isn't. Muy bien. La número 4, Yolanda. Are you and Robert busy? Busy? Yes, we are. Muy bien. La 5, Inés. Is your homework difficult? No, it isn't. Muy bien. La siguiente, Alberto. Are your neighbors quiet? No, I'm not. No, they aren't. Okay, Porque este no es you, este es your, your. tus vecinos. Okay. They, entonces ellos not. Ah, no. No, they aren't. Okay, they Si are. este fuera you, entonces sí es no, I'm not. Pero porque tiene la R, your neighbors. Negativo y luego es negativo. No, they, ellos aren't. Ajá. Okay, they Ahora aren't. la número 7, Yolanda. No sé si lo hice bien, maestro. Sería, ¿are you singles? Single. ¿Single? No, Single. no, recuerde que es ¿Are así. o Single. are you single? No, no. Yes, no. Mira aquí. Are you Ujú. single? Single. Ajá. Single. La U antes de la L. Single. Single. Ajá. Yes, I'm a. Yes, I am. Yes, I am. La número 8, Inés. Is it running? Yes, it is. Ajá. Pero yo viéndola, ¿puedo leer otra vez? Is it, ay, no sé cómo se pronuncia. Raining. Raining. Sí, la ¿Cómo? primera vez lo dijiste es como corriendo, running, pero es Ajá, raining. 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 No se trata de no decir una R fuerte. En el inglés todas las R son suaves. Quiere Ajá. decir que la lengua no toca la parte de arriba de la boca, se deja como una U. Raining, Raining. Raining. más o menos. Eh, Gracias. no se trata de que la lengua no toque la parte de arriba. Oh, está bien. Are, Raining. y yo digo la otra, entonces la nueve. Are you heavy? No, I'm not. Ajá. Ahora las 10, Yolanda. Are you and Alicia busy? No, we aren't. 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 La E no se pronuncia, nomás aren't. Aren't. Ajá. Y la última, no, no. La La 11. 11, La 11. ¿sí? Inés. Is your sister married? Yes, she is. Muy bien. Y la última, Alberto. Are Mr. Lee in Miami? No, we aren't. Aren't. Ok, cuidado. Mr. Lee es señor Lee. Señor Lee. No, Entonces, he isn't. ¿is Mr. Lee in Miami? No, No, he he isn't. isn't. No. Recuerde que MR junto, así, MR junto es corto para Mr., que es señor. Entonces, este es un he. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esta página? No. Ok. Entonces, eso es todo para hoy.
Sí recibieron mi mensaje en donde les mandé el video de las clases anteriores. Sí, Sí. Estoy añadiendo más videos, como ya está el video del jueves pasado. Y luego mañana pongo el del martes pasado. Entonces ya están 2 videos ahí. Entonces, si quieren pueden chequear ahí en el mismo lugar. Y ahí pueden ver los videos mientras cuando los voy añadiendo. Gracias. Bien, gracias, maestro. ya no tienen preguntas, ya es todo para hoy. Y nos vemos No, el eso. martes. Ok, Gracias, buenas noches. gracias. Gracias, maestro. Buenas noches.